Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Tu Propio Camino. Hoy para nosotros es un encuentro muy especial, es uno de esos encuentros que uno primero sueña, luego imagina y llega el momento de concretarlo, y ese momento es aquí y es ahora. Nos acompaña Nicolás Paucar. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, desde el sueño. Son distintas etapas que hay que ir decantando hasta llegar a lo más denso. Sí, excelentemente bien, y no podría estar mejor tomando un poco de jugo de mandarina mentalizado. Bueno, Nicolás tiene la amabilidad de estar aquí, como nos estaba contando, y una de las cosas que solemos preguntar a las personas que tienen la amabilidad de encontrarse con nosotros es ¿quién es esa persona? O sea, ¿quién es en este caso Nicolás? Pero yo voy a tomar el atrevimiento de transformar un poquito esa pregunta, y te pregunto, ¿quién elige ser Nicolás? ¿Quién elige ser Nicolás? Bueno, es un poco, si me lo pones así, es un poco más difícil también. Bueno, yo creo que es una forma de querer vivir intensamente. O sea, yo creo que, no creo, estoy seguro que elegí vivir intensamente, y eso es tan solo eso. Vivir intensamente cada segundo como si fuera el último minuto de mi vida, y soñar como si fuera un inmortal, de que voy a vivir eternamente. Y entonces es como decir, estoy viendo miles de proyectos porque pienso que no voy a morir, pero vivo como si muriera ya, o sea, como que ya estuviera muriendo. Entonces la aprovecho cada segundo para disfrutar, para sonreír, para si me amargo, para renegar, pero intensamente, y aprovechar cada segundo de experiencias de qué generas cuando te amargas y qué va a pasar si es que sigues amargando. Entonces cada día veo impulsos de vida y impulsos de muerte, cómo se va generando. Entonces, si entiendes eso, dices, bueno, ¿qué decido ganar? Decido ganar impulso de vida o muerte. Y impulso de vida es salud, y impulso de muerte es enfermedad. Entonces, cuando empiezas a decidir ser o decidir vivir, yo creo que uno decidió ser, no sé, o respetar su nombre o ser lo que es. Entonces yo decidí ser Nicolás y amarlo ese nombre y trabajar sobre ese nombre y no tomar otro nombre más, digamos, Porihuayra, Rónica Matze, son nombres sacerdotales, podrían ser. Y digo, no necesito. Se necesita más bien tomar este nombre y este nombre, trabajarlo y amarlo, respetarlo y hacer que sea un hombre. Y yo creo que cada quien puede decidir ser uno mismo y empezar, y no estar imitando, ¿no?, al otro, porque el gran error de nuestra vida es imitar, porque al imitar ya no somos nosotros, o sea, somos una imitación muy barata de algo. Y entonces uno está demasiado desvalorizado. Y yo creo que así pasó conmigo al menos, pero cada quien puede hacer su propia historia, ¿no? Sí. Bueno, casualmente nos empiezas a poner en relevancia un tema que es muy importante, que es el nombre. En el nombre están como concentradas muchas cuestiones, ¿no? Deseos de nuestros padres que nos dieron ese nombre, deseos nuestros que lo elegimos, pero dabas acá algo importante, que es que hubo un momento en donde decidiste ser Nicolás, o sea, honrar tu nombre, apropiarte de ese nombre que tú estás diciendo. ¿Qué fue lo que te hizo hacer ese clic? De decir, bueno, soy Nicolás, lo voy a honrar y lo voy a respetar. Bueno, primero empecé a caminar. O sea, fueron como 8 años que empecé a rechazar inclusive mi nombre y empecé a buscar las respuestas
en las religiones, en la filosofía, en cualquier filosofía del mundo, y de repente no encontré ninguna respuesta. Fui a las montañas, a las lagunas, ríos, riachuelos, y fui a todos los lugares. Pregunté a los sacerdotes, a los adivinos, a los divinos y todo lo demás. No encontré ninguna respuesta. Entonces me quedaba una única opción, de que yo tenía que concentrarme en mí. Pero el concentrarme en mí o el encontrarme conmigo mismo era otro tema difícilmente concebido para mí. Entonces un día se me vino a la cabeza una genial idea de que el encontrarme conmigo no estaba relacionado con que yo me encontrara en un desierto o cerca del mar o en algún lado donde tenía que decir hola Nicolás, soy Nicolás. No era eso, sino era respetar el sonido que me caracterizaba a mí, que era mi nombre, era Nicolás. Entonces me di cuenta que el encontrarme conmigo mismo era amar o empezar a amar y respetar mi nombre. Y entonces desde entonces dije, wow, aquí creo que está la respuesta. Y estaba ahí. Y el encontrarme conmigo mismo era eso. Empezar a decir, Nicolás, siempre estuviste aquí, ¿qué carajo buscaba en cualquier lado? ¿No? Y dije, no, es que es simple, es decir, bueno, si somos sonido y movimiento, digo, si somos eso, entonces el primer sonido es esta, Nicolás. Entonces dije, bueno, es esa, el poder desde donde yo puedo ser. Si no estoy atento en lo que soy yo, entonces, pero que no es tampoco el cuerpo físico, ni es el otro, entonces es el sonido también, entonces no puedo ser. Pero si soy consciente de que existe ese sonido, ese mi nombre, entonces empiezo a vivir conscientemente. Entonces, pues en una de esas búsquedas tantas que uno tiene, me di cuenta que tenía que respetar el nombre, y así hice un clic y empezó a caerme las fichas, tac, 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 y otro uno, y dije, wow, estaba feliz antes que canten mal. Y estaba, desde entonces no he parado de vivir. Me he peleado algunas veces, pero duraron muy poco y a veces por eso disfruto más, porque una pelea me dura pues 1 minuto, 2 minutos, y una enfermedad me dura pues horas. Entonces la disfruto más todavía las enfermedades, sabiendo que después de 1 hora ya no está más, y digo, no, tengo que disfrutar ese momentito porque son momentos muy cortos que me enseñan cosas tan valiosas, y digo, wow, entonces tengo que disfrutar más. Entonces empiezo a disfrutar más todas las cosas, a pesar que todo está aparentemente mal, pero está muy bien para aquellos que empiezan a disfrutar y puedan revertir la parte física o la parte forma. Se puede revertir, no hay problema. Entonces es algo así como dice clic. No lo dice casi como un sonidito clic, pero lo puse en práctica. Y funciona. Funciona, para mí funciona. Bueno, es que a medida que empezamos a profundizar en el encuentro, en la charla, cada vez más poniendo como más piecitas de un rompecabezas, claro, que de a poquito empieza a vislumbrar. Ya no solo hablas del nombre, sino hablas de un sonido. Y desde siempre está claro que todas las culturas, lo que nos empiezan a soñar, porque nos enseñan a través de sueños, a través de sus obras, a través de las esculturas que han llegado, es que hay una relación muy importante entre el ser humano y el sonido. Y como que cuando se perdió esa relación, ¿no? Como que cuando alguien dejó de prestar atención a los sonidos que emite, los sonidos que vibra, como que se ha ido degradando un poquito la conciencia, se ha degradado un poquito la realidad. Y por otro lado, estás poniendo en jaque una creencia muy establecida, que es una realidad igual para todos. Porque si tú estás hablando de que tú tienes un sonido que a través del cual te has conectado con ti mismo,
ese sonido que te ha conectado a ti no es el mismo que seguramente me conecta a mí o a cualquiera de las personas que nos está acompañando. Con lo cual empieza a vislumbrarse una cuestión que tiene que ver con generar una realidad propia a través del sonido que uno encarna. ¿Cómo ves este tema a través de tu experiencia y de tu aprendizaje, digamos? Bueno, el sonido es básicamente el origen de la vida. El sonido es todo lo que está en el universo, tanto macro y micro, tiene un sonido particular, que es como una especie de... En realidad el sonido está relacionado con el tiempo, entonces todo ello está dentro de un tiempo o su temporalidad, entonces en ese sentido todos tienen sonido, pero si a ese sonido aumentamos el movimiento, entonces eso es básicamente la vida, ondas que van viajando a distintas velocidades, pero en un mismo sonido, fondo y con sonidos particulares cada quien. Entonces, sí, yo creo que cada persona tiene un sonido específico, en realidad que está expresado en una especie de tono de voz adecuado en sí mismo. Y el movimiento está representado el movimiento que tú vas gestando o que tú vas acompañando al sonido. Dentro de eso no es lo mismo decir hola, ¿no? Serio, que hola sonriendo. Entonces el sonido lo modifica el movimiento, le va a dar tonalidades de ciertos tonos para que este sonido sea codificado del otro lado o pueda llegar más chocante o más despacio. Tú puedes pelear con alguien y dar sonrisa y no va a ser pelea. O sea, una crítica constructiva es porque va a ser una sonrisa, pero una crítica destructiva es que va a ser sin sonrisa y eso va a destruir, sí. Entonces finalmente, cuando te das cuenta que el poder o las cosas tienes ahí al alcance de una palabra o de una sonrisa, yo digo, ¿sí? ¿No? Entonces las cosas están mucho más simples de lo que crees. O sea, puedes cambiar absolutamente todo con una sonrisa, absolutamente todo. Es más, puedes cambiar tu pasado y así construir un mejor futuro con una sonrisa. O sea, el secreto sería empezar a sonreír, pero ¿qué pasa con la parte bioquímica cuando sonríes? También el tema, ¿no? En lo bioquímica te vas activando una neuroquímica o una hormona o algo como hormona llamado... Una enzima. Una enzima, claro. Se llama serotonina, ¿no? Serotonina. Entonces eso hace que tu cuerpo se sienta estable. Encuentras la estabilidad al sonreír. O sea, está en automática también. Entonces, o sea, al sonreír, finalmente te sientes bien. Y entonces el sonido es eso, que eres tú. O sea, el sonido que la vida, o como la existencia, que nuestra existencia es tan solo lo que emitimos, el sonido. El día que no emitas el sonido, pues gracias a Dios ya no estás acá, estás gozando bueno, estás disfrutando del paraíso o el otro, ¿no? Como te lo vendieron así, bueno, ya que tienes comprado, entonces, disfrutando de eso. Tampoco es malo, o sea, está bien, nosotros seguimos haciendo la función continua. La función continua. Es otro acto. Es otro acto, y entonces deberíamos respetar, en esta parte, respetar lo que decimos y cómo lo estamos diciendo, ser un poquito más consciente. Dicen que inclusive la palabra de Dios, o Dios, viene de "Oh, escucha Israel", pero significa también escúchate a ti mismo.
¿no? Escucha lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, porque aquí el clave de la vida es como decir, mira, tú sonríes a una chica que está al lado tuyo, ¿no? Esta sonreír, que en el acto no tiene mucho valor, pero en el proceso del futuro sí tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Acabas de iniciar una interrelación entre tú y esa chica, pero si te das cuenta en el acto, es que es exquisito porque sabes que lo construyes, estás construyendo un futuro. Sí. Mira, acabas de ver algún acto negativo ahí y te impactó y como que haces una mueca, ¿no? Algo de rechazo. Acabas de construirte en unos 10 años una enfermedad. Si fueras consciente de todos tus actos, no te lo construirías, pero como no somos conscientes de los sonidos y movimientos que emitimos, entonces caemos en nuestra propia palabra y acto. Porque es como decir, ¿no? Cuando haces una mueca o un acto, se graba toda la información en la parte del agua de nuestro cuerpo, que es el disco rígido del cuerpo. Una célula nace con esa identidad. Y esta célula, si es capo, empieza a generar más células y eso es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Entonces, todos los actos que hacemos, movimientos, están para que nosotros podamos generar neuroquímicos o podamos generar de alguna forma químicas en nuestro cuerpo, y eso hace que la información se lleve al cuerpo y en el cuerpo se ordena que nazca una de esas células con una información tal que se llama experiencia. Y esa experiencia a su vez exige en situaciones normales, en situaciones parecidas, que no se logre tomar decisiones, simplemente que se viva de acuerdo a la experiencia. Si logra esto, aumenta la cantidad de esas células y van aumentando, y así es como generamos un tumor benigno en primera fase y el tumor maligno. O cuando aceptamos que todo esto hecho se convertiría en la forma como bien, entonces empezamos a generarnos un cáncer. Y entonces un cáncer es hereditario también, ¿no? Entonces el hecho es muy importante en función a lo que decimos y cómo decimos, que el sonido y movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Supongamos que tú eres mi hermano y acabas de tener cáncer, ¿no? Entonces yo me siento malísimo por ese hecho, no, malísimo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy compartiendo la enfermedad. Pero es obvio que tú te vas a morir. Y entonces, como estaba compartiendo, me quedo yo. Pasa 20, 10 años, yo voy a estar de nuevo. Porque he heredado. La mejor forma sería no heredar, sino entender que tú tienes la enfermedad, yo no. Acompañarte, pero no preocuparme ni posocuparme, simplemente ocuparme y mantenerme libre de todo. Y al mantenerme libre, ¿qué es lo que voy a ganar? Voy a ganar que voy a ver más ampliamente y voy a poder solucionar el problema que tengo. Pero si me preocupo, como estoy inserto en el problema, yo soy parte del problema. Por lo tanto, yo no puedo concebir ninguna solución y tengo que pedir de afuera que alguien venga a solucionarlo. Pero si no me inserto en el problema en sí, voy a poder ayudar con más libertad y voy a poder hacer también las cosas. Entonces, finalmente, no caigamos mucho en lo que estamos diciendo. Todo lo que nos ha pasado, desde un cáncer, desde un gripe simple, todo lo que nos pasa es producto de nuestro sonido que producimos. Así que la policía tiene mucha razón en decirte: todo lo que digas será utilizado en tu contra, y todo lo que digas será utilizado en tu contra. Así que cuidado con decir las cosas, pero si dices cosas feas, no, como, no sé, algunas cosas tan feas, y la aumentas a esa sonrisa, todo está perfecto. O sea,
asegúrate de aumentar sonrisa a todo lo que dices. Bien. Es una buena sanación al respecto. Y claro, a partir de ahora empiezas a sanar las cosas. Bien. Si es que sonríes, pero si no sonríes, pues empieza a destruirse todo. Bien. Ahora, estás hablando de, como decías, ¿no? Una palabra tuya será usada en tu contra. Si un sonido es el que genera algo no deseado, por la otra vía, un sonido también es el que genera algo deseado. Ahí está la clave, que entiendo por lo que también vas contando, donde decías hay que escuchar lo que uno también dice. Así como mencionabas que hay ciertas células que aportan información y aportan experiencia, y esta serotonina que empieza a generarse a partir de la sonrisa, ¿no? También cuando hablas y cuando te escuchas, también pasan cosas en el cuerpo, digamos. También nuestro cerebro se activa de otra manera. Y acá entonces es donde viene el punto. ¿De qué manera uso ese sonido a favor mío? Bueno, para utilizar el sonido a favor de nosotros, hay que diferenciar dos cosas básicas. Uno, que es el cuerpo físico básico, que está compuesto por agua y minerales. En este cuerpo físico tiene su propio lenguaje y su propio lógica. Y el comandante general y el dios es esto, el cerebro, ¿no? Nuestro cerebro. O nuestro cerebruto, pero igual. Uno de los. Entonces, esta es el único autorizado de liberar o no liberar los neuroquímicos. Y básicamente él funciona con tesis, hipótesis, tesis y antítesis. De la forma que quieres puedes modificar las informaciones que se manejan dentro. Basta que le des un tesis suficientemente válido, el cerebro va a empezar a registrar eso, que es lo que hacen nuestros amados universitarios, ¿no? Entonces, el cerebro funciona, sobre la parte del agua empieza a funcionar, registra como palabras mucho, poco, ¿no? Demasiado, entre otras. O sea, tiene miles de posibilidades de concebir. Esto está bien en esta parte, la lógica normal que hacemos. Pero tenemos otro cerebro que está relacionado con el huevo cigoto, que es el estómago. Este estómago es mucho más perfecto, es demasiado perfecto. Entonces, como es demasiado perfecto, o perfecto, en el sentido perfecto, hablamos bien, yo hablo. Entonces, en esta parte no se concibe poco ni mucho, porque está atado a las emociones. Las emociones no pueden cuantificarse ni calificarse, solo son lo que son. Entonces se utilizan únicamente, tanto en el amor o en las otras emociones, o en la ira. No puedes decir tengo mucha ira, o podrías decir por contradicción y así no tendrías ira, ¿no? Sí, ahora digamos, no, le dices a alguien que está al lado, tengo mucha ira, ¿no? Entonces automáticamente estás negando que no tienes ira y por lo tanto no te vas a expresar. Se utiliza por contradicciones también. Entonces, por ejemplo, dices, ¿no? Un ejemplo claro es que dirías, te amo mucho. En otras palabras le estás diciendo que no lo amas, ¿no? Le estás diciendo simplemente, mira, me siento cómodo en esta situación que estoy, pero yo no voy a estar contigo, no te amo. O sea, estás diciendo no. O sea, la respuesta es un 100%, todo o nada es ahí. Entonces por eso te dicen, amar sin condiciones es simplemente dar 100%, al 100%. Entonces la respuesta siempre va a ser solo te amo. Si dice el poco es por su contradicción, no es la respuesta. El mucho tampoco, solo. Entonces en la parte emocional, para las cuestiones de sonido se utilizan ese tipo de palabras.
Y cuando empiezas a utilizar ese tipo de palabras, tú puedes decir, digamos, no sé, quiero 20 millones de dólares en digamos, 10 años. ¿No? Utilizando estas palabras, formas una especie de conjuro, ¿no? Una especie de decir al universo, una programación en el universo, o ni siquiera en el universo, en nuestra vida cotidiana de cosas. Y a los 20 años tendrás eso. Pero asegúrate de ser muy específico. Pon hora, fecha, día. Porque es muy específico. O sea, demanda lo específico. Y asegúrate quién está pidiendo. Porque si el peticionario dice, Padre, quiero esto en tanto tiempo, pero también no hay un desde dónde. Entonces, como no hay desde dónde, está ahí lo que pidió, pero no se mueve a quién. O sea, está ahí, entonces cuando llegues el tiempo, a lo mejor estás al otro lado del mundo y lo que pediste está al otro lado del mundo. Pero si eres demasiado específico en la parte de peticiones, o sea, quiero que se entiendan dos cosas. Cuestión física que podemos ver puede ser descrito mucho para esto, poco para aquello, y todo lo demás podemos utilizar el lenguaje normal que hablamos. Pero para cuanto cuestión emocional, hay que tener mucho cuidado porque estamos siempre accediendo a un mundo invisible, y para acceder a un mundo invisible tiene que estar como engranajeado todas las cosas perfeccionables. Entonces, perfeccionando algunas en algún punto de nuestra vida, yo qué sé, yo puedo decir, no, voy a escucharme más conscientemente para hablar con, no sé, con mi hijo, quiero sanar relaciones. No voy a elegir las palabras correctas para decir lo que quiero decir. Entonces, respecto a eso ya puedo empezar a sanar, o simplemente digo con mi papá o con mi esposa. Entonces empiezo a construir una sólida relación o interrelación con ella, y utilizo a favor lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Y bueno, y cuando peleo también igual. En una pelea voy a utilizar esta palabra. En relación que se dice, el fuerte tiene excusas o el débil tiene trucos, precisamente la palabra es el truco. La palabra es el truco. Entonces empecemos a utilizar como primera varita mágica nuestra palabra. Empecemos a escucharnos y un poquito más conscientemente poner nuestras intenciones, nuestros pensamientos en nuestra palabra, y verá que empieza a influir todo sin necesidad de que nos esforcemos o de que hagamos más cosas, porque de lo contrario somos presos, mira, de esta forma. Cuando dices tengo mucho trabajo, no significa que tú seas productivo. O sea, si dices, o sea, todas, sin ninguna excepción, dicen, todas las personas que digan tengo mucho trabajo, no son productivos. Eso es seguro al 100%. No son productivos. Porque se gastan todo el tiempo sin hacer nada. O sea, se han programado para gastar, despilfarrar tiempo sin hacerlo. Para asegurarse de tener mucho trabajo. Sí, para asegurarse de tener mucho trabajo. Si alguien dice tengo trabajo, está en la justa medida. En la justa medida. Y tiene todo lo necesario. O tiene más de lo que quiere también, si quiere. Entonces, no hay que empezar a utilizar como para algunas cosas el mucho o el poco. O sea, algunas cosas que no se pueden ver. Y las cosas que se ven descriptibles, podemos utilizar esa palabra. Pero no para las cosas que no estamos viendo. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar a favor de nosotros. Antes, nos utilizan a favor de la voz, al favor del sonido de las cosas. Bien. O sea, no se utiliza finalmente. Sí. Bueno, realmente
ya a esta altura uno empieza a entender, digo, ¿qué estoy hablando? ¿Con Nicolás? ¿Con un psicoanalista? Empieza a desdibujarse el rol, que esto cuando te preguntaba al principio de quién elige ser Nicolás. Está claro que elige ser lo que necesita ser para llegar a algún resultado o algún objetivo de acuerdo al punto en cuestión. Ahora, también a medida que vas haciendo este relato, lo voy siguiendo y digo, cuando empezaste a hablar de, bueno, ser muy puntual, muy específico cuando uno nombra algo, ¿no? Como tú decías, hay que ponerle fecha, hay que ponerle día, hay que ponerle hora, ya estás incluyendo en eso un factor temporal también. Y hablabas en un punto del tiempo. Entonces empieza a vislumbrar como un entramado donde el tiempo es el fluido que conecta las palabras con lo que tú llamas lo descriptivo, con lo que tú llamas lo invisible, con lo que tú llamas la cosa que puedes ver. Y como que el tiempo es ese punto en donde todo se conjuga, ¿no? Como el agua del universo, donde todas estas palabras, esto que uno dice, se conjuga. Yo he comentado en algunos programas que si hay algo en donde el ser humano, sin importar su raza, su creencia, su pasado, inclusive hasta su época, hay algo que prácticamente nos hace humanos porque el factor o la concepción del tiempo es prácticamente igual para todos. Si tú naciste en la India, naciste en Israel, naciste aquí en Argentina, en Perú o donde fuera, el tiempo es pasado, presente y futuro. Es como que no se pone ni siquiera en duda ese concepto. Está totalmente internalizado, digo, independientemente de el año que tu cultura curse. Sí, está claro que hoy mismo creo que hay como 4 o 5 calendarios. Está el calendario chino, el calendario egipcio, mismo los judíos, cada quien maneja una temporalidad distinta. Sin embargo, para todos, desde la concepción es pasado, presente y futuro. Pero en lo que tú cuentas no noto esa relación. Es como que en ese fluido todo está flotando y lo que hay que hacer es conectarlo de alguna manera. Sí, abra cadabra, pata de cabra. Hablemos de cosas un poco complejas, ¿no? Mira, si concebimos la evolución un poquito más allá, digo, de nuestra imaginación utópica, entonces veremos que el hombre, o el ser humano, puede manejar a su antojo un átomo desde el cerebro. ¿Qué significa el átomo? El átomo no tiene tiempo ni espacio. Puede cruzar universos, o como puede estar en un tiempo o en otro tiempo. Sabiendo eso, ¿no? En realidad, el futuro o el pasado para nosotros se concibe en 2 puntos así. Un paralelo llamado pasado y otro paralelo llamado futuro. Estos son 2 paralelos que están y siempre estarán. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando digo, como el sonido y movimiento es lo que accede a estos tiempos, en la primera instancia, que no me doy cuenta yo, o nadie se da cuenta, entonces cuando dice, por ejemplo, hubiera, ya está en una escena pasada. O sea, la voz ya está ahí. Cuando dijo, me gustaría, ya está en la escena del futuro. Es tanto así, mira cómo funcionan las cosas, para un poquito llevar al ejemplo este tema. ¿Qué pasa si yo, en lo personal, empiezo a imaginar mi pasado, imaginar mi mejor futuro, ¿no? Mejor futuro de acá 15 días. Es el mejor futuro que imagino y empiezo a sentirlo, vivirlo aquí. Listo, ¿no? Hice eso. Según algunas teorías, se supone que debería tener ese mejor futuro, pero no, al revés voy a tener. ¿Por qué? Porque como he estado reviviendo ese futuro mejor, lo que hice fue traérmelo al presente, ese futuro, y cuando yo llego a ese tiempo, o a mi tiempo y espacio, o mi temporalidad en esa parte, ya no tengo ese futuro. Lo que hice fue
tomar el futuro siguiente a lo mejor. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? Mira, lo que uno debe dedicarse es construir el mejor pasado para tener un mejor futuro. Es como, mira, es simple. En una cuestión práctica sería como decirte cómo estás, ¿no? Y al decirte eso, acabo de construirme un pasado excelente. Y donde está asegurado mi futuro excelente contigo. Entonces siempre uno tiene que dedicarse en dejar el mejor pasado para poder tener un futuro de lo más brillante. O sea, no tiene por qué dedicarse en construirse o preocuparse por el futuro. Más bien tiene que ocuparse en construirse un pasado excelente. Entonces, y esa, en su correspondencia, desenlaza siempre con miras hacia lo mejor. Entonces, para nosotros el tiempo está accesible desde un punto ya, llamémoslo bioquímica, cuando empiezas a ordenar los átomos o enviar mentalmente los átomos al tiempo que tú quieras. Y las aplicaciones son miles. En la medicina la aplicación es que tú ordenas o reordenas átomos para poder, ¿cómo se dice esto? Reprogramar una célula. Que supuestamente para la medicina actual, esta célula está infectada. No está infectada. Solo que esta célula que está un poco, que dejó de cumplir su función para con la unidad, que es el cuerpo, o para con la organización, que es el cuerpo, células organizadas. Entonces, ¿qué pasa? Manejando los átomos mentalmente, en una utopía de sueños, tú vas y reprogramas a la célula para que siga cumpliendo su función. Para el otro, ¿qué significa para un médico? Es un milagro. No es un milagro. Es un trabajo consciente donde empiezas a hacer las cosas. Y siguiendo todos los procesos, siempre se puede hacer. Por eso digo que siempre puedes disfrutar del milagro, siempre cuando seas específico y utilices el otro lenguaje, o el otro camino que tú dices, el otro de tu realidad, ¿no? Entonces siempre puedes disfrutar del milagro. Todos los días y todos los segundos. Bueno, esto, si algo echa por tierra, es las creencias cotidianas, digamos, ¿no? Hoy en día estamos bombardeados de distintos medios, ya sea los medios de comunicación, ya sea de los medios políticos, con que eso que tú estás diciendo no es así y no funciona, porque no es lo natural. Es prender la televisión y escuchar que alguien te cuente estas cosas. Es todo lo contrario. Y sí, pero yo digo el ser humano no ha demostrado ser mortal hasta ahora en la especie. Pero si yo me considero un ser humano, está implícita que todo lo que digo ya está en todos. Solo es una cuestión de hacer recordar, así que en el fondo cada quien sabe que es así. Entonces, o sea, hay que recordarse a sí mismo. Yo creo que está buenísimo recordarse. Y por otro lado, si niegan, te dan el poder. Y así que podrás demostrar tan pronto como puedas. O sea, tan pronto como llegues a un número, cantidad de personas y poder demostrarlo cómo funciona. Y además de eso, dentro de nuestra pequeña cultura, que ha sido globalizado ya, funciona lo que hacemos. O sea, funciona a la perfección. No tenemos medicina, no tenemos policías, ni jueces, ni abogados, ni estos, ni aquellos. Pero vivimos una calidad de vida bastante buena, bastante envidiable. En los últimos 2000 años,
No hemos tenido una guerra, ni bajas en los hijos, ni alzas en los hijos. Hemos mantenido un número de aproximadamente 4.000 y hasta ahora seguimos siendo 4.000. Un pueblo maldito tal vez, o bendito, yo qué sé. Pero no nos hemos reproducido más de lo necesario ni menos de lo necesario. Mantenemos nuestra estabilidad tanto en la parte energética como en la parte física. Y nuestra medicina está súper avanzada en ese sentido, como te digo, y no existe una vacuna o no existe un bisturí para abrírtela y sacártela, sino lo hacen dentro y lo hacen desde el punto que saben hacerlo. Y si hemos sobrevivido todo este tiempo paralelo a ustedes es porque funcionó. Y si hemos sobrevivido a pesar de todas las pequeñas rencillas que tuvimos, tanto con las religiones, con nuestra religión católica también, bueno, ahora está todo, creo que la mejor época de nuestras vidas, ¿no? O de nuestra existencia como seres, como especie. Y entonces aprovechemos también, porque hace poquito hablar de eso sería esquemado y sería esquemado. Entonces no repitamos eso y aprendamos, empecemos a recapacitar, y además de eso hay que unificar todo. O sea, está bien lo que sabemos, está excelentemente bien, no está mal, pero me gustaría que la gente pues no fuera tan manipulable o tan manejable, pudiera pensar por sí mismo y unificar todas las posibilidades también. O sea, no solo quedarse con una, pudiendo quedarme con muchas posibilidades, pues ¿por qué me quedo con una sola? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que empezar a confiar en una utopía, en un cuento, hace la diferencia que de acá a unos 10 o 20 años no voy a estar en un sueño de pastillas y pesadillas de ropa blanca que van rondando por los pasillos, ¿no? Entonces, pero también es elección de cada quien, de creer o no creer, es empezar a creer. Y eso es eso. Tú nos contabas un poquito antes de la charla, digamos, en la pre-charla, de qué tiempo de que tenemos que elegir. Tenemos que elegir y tomar una decisión. Está claro que desde lo personal, por lo que nos cuentas, ya tú la has tomado la decisión. Hay creencias, digamos, en lo general, en lo masivo, donde se está esperando que alguien venga y les diga la decisión que hay que tomar. Un poquito la pregunta y la orientación de la pregunta es: ¿qué tiene que hacer cada quien para cortar esa espera, entender que no va a llegar de un otro, sino que pasa por eso que hablamos de recordarse? Y la otra contraparte es, tú nombrabas, ¿no?, que la gente es muy manipulable. ¿Tú crees también que hay como algún plan siniestro de manipulación, o tiene que ver con una degradación de la conciencia, con el olvido de cada quien, digamos? Bueno, en lo físico, la Tierra tiene ciertas leyes. Entiéndase la Tierra como una gran computadora que tiene accesos desde puntos X. Entonces muchas veces la manipulación se hace desde esos puntos X de la Tierra también. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que aquel que esperábamos para otros, ¿no?, es el regreso de Cristo, para otros es el nacimiento de Mesías, para otros es el regreso de Buda, y para otros es tal vez no el hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuánto. Y para los Andes, o para nuestra parte donde estamos, también es el regreso de Pachacútec, entre otras cosas para los huichules, para los aquellos y los cuales, y no sé quiénes y no sé cuántos, ¿no? Entonces siempre está esa palabrita que es el mito, pero lamentablemente nosotros también estamos atados a un mito.
Y el mito es pues que nos esperamos que pase, pero no pasa. No pasa porque no entendemos que somos nosotros los que habíamos nacido. Entonces, si te das cuenta, pues nosotros somos llamados a cambiar la conciencia, porque nosotros fuimos anunciados que llegaríamos. Pero si asumes que sí eres ello, que has llegado, entonces todos hemos llegado, ya estamos aquí todos, y creo que tenemos la decisión de decir, bueno, ¿hacia dónde va el ser humano? ¿Hacia dónde vamos a ir todos? Porque si concebimos que somos seres humanos, no somos mortales. Y como no somos mortales, es el gran problema. Hoy podría, si tengo 10 árboles, cortármelo 9 y dejar uno para mi hijo. Pero no, como no soy mortal, es el gran problema de que voy a seguir dando vuelta aquí por algunos miles de años más. Por lo tanto, debo asegurarme de que esto tenga la sostenibilidad. Si corto 2, tengo que empezar a plantar calculando si es que está para soportar más 2 o simplemente tengo que reponer 1. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cuidar el lugar donde estamos y hacia dónde queremos ir. Las decisiones están respecto a eso. Estamos súper muy bien como estamos, pero si nosotros inocentemente desequilibramos nuestro hábitat y hacemos que a 1 o 2 de las especies, tal vez más pequeñas, evolucionen 10 o 20 años, nos lleve en evolución o 10, 20 años a nosotros, este ser, por más pequeño que sea, tiene derecho a eliminarnos y nos puede eliminar. Entonces el peligro es respecto a eso y poder mantener nuestro hábitat, que todo evolucione en la medida que tengan que evolucionar y no otros nos puedan de una o de otra forma aventajarnos en evolución y nosotros empezamos a quedar desventajados de la evolución. Eso es el tema. Entonces yo creo que deberíamos tomar la decisión de estar o mantener el equilibrio, y tomar esa decisión implica una sola cosa: salir afuera de donde estoy, darme cuenta de dónde estoy y empezar a agarrar un poquito de la tierra y probar. Cuanto pruebo la tierra, la parte bioquímica está dotado para empezar a analizar todas las cosas que se están llevándose a cabo, toda la evolución, inclusive contiene la información del valle donde me encuentro. Y por cuestiones químicas que ni siquiera entenderé, va a empezar a desarrollar mi cerebro para que yo viva en ese valle, que es mi hábitat. Entonces me voy a sentir cómodo, no siento calor, no siento frío, o sea, no siento nada, sino que estoy en mi hábitat. Pero si no lo hago eso, voy a empezar a prender el ventilador, voy a empezar a prender el aire acondicionado, o sea, no voy a adaptarme a ese sitio. Voy a empezar a sentir frío, ya también calor, voy a estar botando porque mi cuerpo no está funcionando con las reglas de este sitio. Y voy a empezar inclusive automáticamente saber qué debo comer o qué no debo comer, porque cada piso ecológico tiene ciertas influencias que son factores evolucionadores o modificadores. Entonces, muchas veces el entender eso está en un hecho tan simple de probar la tierra. Y pensar también en la parte cerebro es lo que no nos permite de estar de alguna forma decidir que hemos llegado. Es básicamente la desconexión es entre la tierra y nosotros, es el calzado. Entonces entender que este calzado sigue siendo tierra me ayuda muchísimo en poder desarrollar mi sistema inmune. Porque ¿qué es lo que pasa? Basta que tengas contacto con la tierra, se activa tu sistema de defensa.
Eso es lo real, eso es verificable, eso es... O sea, no hay vuelta atrás, ¿no? Automáticamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Salgo con zapatos, siempre estoy con zapatos, entonces nunca mi sistema de defensa se activa. Nunca se activa. Entonces, cuando salgo descalzo, automáticamente se activa. Pero si pienso que este zapato que me estoy poniendo es parte de mi pie, parte de la tierra, entonces la cuestión es pensar que es tierra y sigue siendo tierra, ¿no? Sigue siendo tierra, está ordenado de otra forma, pero es tierra. Entonces automáticamente se activa también el sistema. Entonces son cosas pequeñas que deberíamos a lo mejor, ¿no?, empezar a pensar para saber que estamos viviendo en esta época de la historia, de la tierra, de la humanidad, y ser consciente y hacer nuestra propia historia y no vivir pues de las historias antiguas. Está excelente, Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no?, Nietzsche, Hegel, Albert, ¿cómo se llama? Einstein, no sé cuánto, no sé quiénes, y así, y vivimos en esas historias, ¿no? Y en vez de construir nuestro mejor futuro, estamos construyendo el peor futuro que podamos imaginar, porque nos dedicamos mucho tiempo en tratar de entender lo que dijeron o lo que hicieron. O sea, hicieron excelentemente bien, pero eso no quiere decir que yo tengo que hacer lo que el otro hizo, sino que a partir de eso yo tengo que desarrollar nuevas formas de ver las cosas y ver las cosas que se están dando acá en mi alrededor. Dentro de lo que vas relatando, entiendo que entonces hay algo que hay que aprender, que es diferenciar el pasado de los orígenes, que pareciera que es lo mismo, y sin embargo no es lo mismo. Claro. Ahora, hablando de los orígenes, cuando hablamos de los orígenes estamos hablando de cuestión genética, y cuando hablamos del pasado estamos hablando de cuestiones hechos, ¿no?, que el pasado es accesible a través de una palabra, pero en las cuestiones genéticas se manejan otras cosas. Ahora, es obvio que el cerebro humano es demasiado valioso, es demasiado perfecto para nuestra concepción. Y entonces dentro de lo de ello, el ser humano solo maneja un 10%. Y si manejara tan solo el 20%, sería capaz de atravesar tiempos y espacios también. O sea, la evolución en sí se lleva a cabo cuando empiezas a entender o cuando empiezas a expandir el uso de tu cerebro a más del 10%. Entonces, el trabajo de entender genéticamente o los linajes o como quieras llamarlo, es también empezar a entender la parte del cerebro. Cuando empiezas a entender los químicos que intervienen en el mantenimiento, alimentación y de todo el cerebro, vas a entender que sí puedes hacer una especie de sinapsis colectiva en tu cerebro, y ahí es donde empiezas a acceder a toda la información que está guardada de la parte genética, que son ancestrales. Y podrías inclusive respirar desde el punto de tu padre, de tu abuelo, y así. Es utópico, pero en los siguientes 10 años ya podremos estar demostrando cómo funciona y para dárselo al pueblo. Bien. Cuando hablamos también de estos orígenes y activar, ¿no?, más del 10%, y hablábamos del sonido también. ¿Esta activación también se produce a través de alguna frecuencia en particular? Sí. A ver, vayamos a los recientes experimentos que hicieron, o a algunos experimentos que se hizo, ¿no? Por ejemplo, los alemanes, Alemania nazi, hizo que fabricaron un casco llamado el casco de Dios,
que hoy se basa en el Pentium 5, 6, funcionan con ese prototipo de que manejas mentalmente la computadora con frecuencias mentales. Entonces, los cerebros, o el cerebro, o la parte del cerebro, tienen frecuencias específicas, ¿no?, que se comunican a través de frecuencias específicas. Al descubrir eso, lo que hacen el casco de Dios también es, por ejemplo, un campo electromagnética, empiezan a bombardear las frecuencias, ¿no?, específicas, y hace que el cerebro empiece a activarse o entrar en sinapsis colectivo, ¿no? Entonces, cuando empieza a entrar en sinapsis colectivo el cerebro, lo que hace es como que entras a la información de Dios. Por eso se llama casco de Dios, porque empiezas a ver la amplitud de las cosas, ¿no? Donde en el 10% te cuentas una historia donde tiene que haber confort o no tiene que haber confort. O sea, tejes una historia como la mente tiene miedo a la muerte. Entonces, como a la muerte tiene miedo, o sea, todo está tejido para que no muera o para que no se reinicie. Y te cuenta historias, trata de solucionar dentro de los 10% sin expandirse. Entonces, ¿qué es lo que se observa dentro de eso? Es que el cerebro o las neuronas tienen dos conexiones, pero una neurona en el 10% súper desarrollada tiene más de 12 conexiones solo una célula, y empieza a conectar por todos lados. Pero lo normal de la gente normal es que solo hay dos, una salida, una entrada o viceversa. Entonces la conexión es muy lenta, no es un Lentium 1. Es un Lentium 1. Entonces los orígenes, la origen genética, ¿por qué digo esto? Porque esto es heredable, ¿no? Un cerebro que ha alcanzado cierto nivel de evolución la puedo heredar a mi hijo, o sea, la puedo heredar. Por ese motivo se manejan los linajes de los estos, de los aquellos, porque han desarrollado esa parte. Intentan darle supervivencia, digamos. Darle supervivencia, pero si estas son como poderes. Esto está tanto dentro del camino de los... tenemos 3 caminos: elegidos, y los hijos de aquellos sacerdotes, y de la elección propia. Dentro de esos caminos iniciáticos, como lo llamamos nosotros, caminos cerrados, donde la enseñanza se lleva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es un poquito tanto el desequilibrador del tema? El desequilibrador del tema es que yo, como hijo de un sacerdote que ha podido hacer todas esas modificaciones genéticas y guarda en el linaje, entonces yo nazco con esas cualidades, donde yo digo, ¿no?, maldito sea algo, y se cumple, y empiezo a utilizar todos esos supuestos poderes de la fuerza de mi voz, y no entiendo lo que pasa, porque mi padre entendió cómo manejarlo, pero más como me lo ha transmitido a mí, no lo puedo entenderlo como es una cáscara. Eso es claro, no lo puedo entender cómo funciona, pero sí en determinadas situaciones lo utilizo y me salen las cosas. Y muchas veces, como no tengo la impecabilidad de la mente, entonces son más cosas negativas que voy a cosechar. No voy a cosechar cosas buenas, porque para cosechar cosas buenas se requiere la impecabilidad de la mente, que la mente tenga la información necesaria para poder hacer todas las cosas, porque si no tiene la información necesaria, que es tesis, hipótesis, tesis y antítesis, entonces no puede funcionar. O sea, yo, para matarlo, esa poder mío, necesito una antítesis de lo que ya lo heredé de mi padre. Sí, o sea, es como decir, tiene que haber algo que el cerebro considere lógico, y que tenga lógica y que cuadre, para que lo transforme en verdad. Para que lo transforme en verdad. Y cuando lo transforma en verdad, lo transforma en realidad. Lo transforma en realidad, entonces puedo utilizar indistintamente a la hora que yo quiero, donde quiero, como quiero. Si no lo conozco, la mente va a tratar de dar poder
a los movimientos de los astros, a la posición de la Tierra, a la posición del Sol respecto a la Tierra y todas esas cosas, de las energías que están moviéndose en la Tierra, para favorecer o desfavorecer. Entonces, no siempre voy a disfrutar del milagro, voy a esperar todavía, digamos, que haya un eclipse, o voy a esperar todavía que la luna esté más cerca a la Tierra para que las cosas empiecen a ser mucho más fáciles. Entre otras cosas voy a esperar todavía, pero cuando lo entiendes, no. Cuando lo entiendes siempre vas a disfrutar del milagro a la hora que tú quieres. O sea, el milagro, como decíamos, hay que producirlo. Hay que producirlo, no esperarlo, pero para producirlo hay que utilizarlo el 10 a más por ciento de nuestro cerebro. Bien. Y Nicolás, ¿tú crees que esto es una cuestión heredada genéticamente ancestral? Mucho se habla, ¿no?, de lo que es el origen del ser humano, respecto de si está la teoría darwiniana, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Un origen hasta extraterrestre del ser humano, digamos, ¿no? Desde lo que es tu tradición y tu cultura, ¿qué visión tienen al respecto? Bueno, el ser humano, desde la cosmovisión andina, es una mezcla de varios ADNs. Si bien es cierto, existió un ser para la cosmovisión andina, primigenia sobre la Tierra, pero también hubo aceleración. O sea, nosotros somos resultado de una aceleración genética y tenemos máquinas, no tanto como verían ustedes. Para nosotros los aceleradores genéticos y desaceleradores tenemos. Un valle en sí es un desacelerador y acelerador genético. Entonces, dentro de ello, lo que cuentan los ancestros es que nosotros somos una mezcla de 4 ADNs, donde deberíamos tener 12 hélices de ADN. Pero de hecho, de paso, no tenemos 12, solo tenemos 2, pero dice que están los 12, pero están activos, solo 10. Entonces, si empezamos a hablar cuando vean la mapa o el genoma humano, es imposible de comprenderlo desde no inteligencia, desde un accidente. Es imposible. Es prácticamente, no lo puedes concebirlo. Es tanta perfección. O sea, como hablábamos hace rato, está de tal forma diseñado tocar tierra, hacer esto y empieza a analizar todo, millones de análisis en un segundo y te da el resultado y el resultado te da la adaptación así. O sea, es tan perfecto, es tan perfecto. Si ves que no tiene alimento, o sea, si ve que dentro de un tiempo aprendió que el alimento le da la prolongación de vida, lo que va a hacer es juntar alimento. Y si no concibe juntar así como estamos viendo, lo que va a conseguir es juntar en sí mismo. O sea, tiene tantas opciones, es tan inteligente también para sobrevivir también. Es increíble, cuando lo expones a situaciones arriesgadas, tiene sus autodefensas de inyectarse adrenalina. ¿Qué están programadas? Se inyecta adrenalina con ciertos paradigmas propios de la situación, que serías capaz de volar el techo y ¡fum!, salir de acá volando. O sea, son tantas cosas que tiene el ser humano. Entonces, en ese sentido, los Andes dicen que antiguamente nos ha visitado algunos hermanos mayores. A veces lo han llamado como Huiracocha y otras veces lo han llamado como Sahara. Estas dos razas tuvieron la voluntad, digamos, la amabilidad de ayudarnos, ¿no?, un poquito más desarrollarnos. Entonces, esa es la teoría que tienen y los cuentos que nos cuentan a nosotros. Y es una historia larguísima que no viene al caso contarlo. Y bueno, de hecho, de paso, pues cuando estás en los Andes te das cuenta que es así.
porque te cuentan sitios, lugares específicos donde fue y cómo fue, y quiénes fueron, cómo se llaman, y de hecho una de esas razas está todavía en la tierra. Si bien es cierto, está como castigado, que la Biblia dice también, ¿no?, que fue el demonio, como lo llaman, está castigado por habernos hecho a nosotros. Y nos salen, y el genial, la historia de un argentino, ¿no?, la teoría de la tierra hueca, pues ahí están, el genial de las historias de los polos, donde algunos tratamos de llegar alguna vez, y bueno, una casa norteamericana te alcanza y te dice, vayan al otro lado porque aquí si no te disparamos. Directamente. Claro, ¿no? El mejor aviso, digamos. Mejor aviso, ¿no? Está bien, muy sutil. Sí, muy sutil, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, lo importante está pensar. Y finalmente el poder creo que acá tenemos cuando decimos, yo soy un ser humano. Y dejo de estar persiguiendo ese Dios que últimamente dicen que es omnipotente, omnipresente, finalmente es un ovni. Dejar de estar persiguiendo esos chicos y empezar a vivir lo que somos nosotros y darnos el valor necesario. Yo creo que por ahí es la salida, porque de lo contrario estamos siempre buscando algo extraordinario fuera de nosotros, pero algo extraordinario está dentro de nosotros. Entonces hay que más bien valorizar ese algo extraordinario y dejemos si fuimos hechos por uno, o Darwin tuvo razón, o la teoría de los astronautas tuvo razón. Alguien tendrá razón en el tiempo que pase, pero vivamos más bien responsablemente y aseguremos de tener todas las experiencias posibles, ¿no? Aseguremos de tenerlos, porque es un poco compleja, donde cuando estamos manejando el 10% de nuestro cerebro no está claro, es como esto, mira, ¿no? Yo soy uno de los chicos que siempre juega mucho, ¿no? Y dentro de mis juegos, con un amigo mío, andábamos a las montañas, y yo siempre hablo de los poderes del hombre, que tiene capacidades, grandes capacidades el hombre. Entonces hablaba de esos poderes y el chico había tomado la plantita San Pedro, y entonces estaba en su momento más amplificado de conciencia, y entonces me dice, Nicolás, tanta palabrería, pero llévalo al hecho. Y le dije yo, encantadísimo, ¿qué quieres? Lo que quieres, hombre. Y él dijo en donde de las más utópicas visiones, yo quiero que me cumplas un deseo ahora, en este instante. Yo le dije, excelente, te lo cumplo el deseo que tú quieras. Y entonces él me dice, a las 8 de la mañana me dice, yo quiero ver las estrellas en este instante. Yo le digo, ahí tienes, el sol, ¿no? Es una estrella, obvio. Y él me dice, no, eso no. O sea, yo quiero ver las estrellas en este instante, me dice. Entonces le digo, ahí están, ¿no? Y él me dice, yo no puedo verlas. Eso es tu problema, no mi problema, porque no quiere decir el que no veas, no están ahí, están ahí. Entonces pasa eso en el 10% de nuestro cerebro. Están ahí, pero nos limitamos a entenderlo, a tomarlo en cuenta al menos. Como que nos damos mucha importancia en lo que creemos. Claro, entonces están ahí, cosas están ahí. Lo que pasa es que en el 10% de nuestra mente es difícil de concebir. El que no está es uno. El que no está uno en más del 10% es uno, sí. Claro, totalmente. El universo siempre tiene a disposición toda su magia. Es uno que tiene que hacer justamente un plus para llegar a ese más del 10% y conectarse con eso. Nicolás, como bueno, ya ir cerrando el encuentro porque sabemos que tienes más cosas que hacer. Sí, bueno. Buena señal de que es el momento de cerrar el encuentro.
Todo bien. Buenas, ¿qué tal? Como momento de cierre, yo creo que esta charla realmente, sinceramente, es como para sentarse a orillas de un río y compartirlo a través de un fogón en una larga charla en algún momento, si es que no lo hemos hecho antes. Pero bueno, eso es otro sí. tema. O lo vamos a hacer. O lo vamos a hacer. ¿Cuál es tu plan, digamos? No te quiero hablar de futuro por lo que tú me decías antes, pero ¿qué es lo que tienes proyectado? ¿O cómo se pueden contactar contigo? ¿Cuál es tu próximo paso? Bueno, el próximo paso es un poco más simple. Creo que nuestras universidades y nuestras religiones nos han llevado hacia donde nos ha llevado. Pero yo creo que hay que retomar, pero en serio, ¿no? Donde se dé la calidad de la humanidad. Hoy por hoy creo que un perro tiene más humanidad que nosotros, ¿no? Nosotros estamos un poco más deshumanizados, ya casi robotizados y programados. Entonces deberíamos recuperar nuestra humanidad desde las universidades. Entonces también es un llamado, ¿no?, a todas las religiones. No es necesario crear más, es necesario entender más nuestras creaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Entonces en ese sentido también a mí todo indica que debo demostrar también, porque hablar y hablar y hablar y no demostrar, pues yo sería como igual que Osho. Y entonces, no, muy sutil, ¿no? Hablar y hablar, todo, libros y todo, meditación, un mundo utópico, pero cuando tengo que aterrizar acá, ¿no? Pero tienes que abrir la puerta de tu casa e ir a la calle. Claro, ¿no? Y entonces no. Entonces yo creo que empecemos a llevar a la práctica. Lo que digo es muy simple, mira. Si bien cierto podría decirme tal vez, Ocio, haz lo que quieras, ¿no? El haz lo que quieras implica que soy un ladrón en la práctica. Sí o sí. Pero empezar a querer lo que yo estoy haciendo, eso empieza a ser más atractivo. Juego de palabras, sí, pero sí, aplicado en la vida real es una cosa y otra cosa distinta. Entonces, si empezamos a aplicar la palabra universidad, significa que empezaré a unir la diversidad. Y eso me lleva a una nueva forma de concebir las cosas y unificar todas las cosas. O sea, ya no me lleva a separar. Entonces yo creo que deberíamos practicar un poco, aplicar lo que está planteado, está bien planteado, solo que no estamos aplicando. Entonces, cada quien empieza a aplicar por un lado, el salto cuántico de cada quien es valioso para el salto cuántico de la humanidad. Pero por sobre todas las cosas, pues, siempre trataré de estar haciendo las cosas, como es el próximo proyecto que tengo, es generar una universidad, y el próximo proyecto es hacer unos 2-3 libros, y luego hacer también otra película. Y ahora la película humana pueden encontrar también en internet. Hemos tenido una pequeña falencia de cosas, un sueño americano de nuestra parte productora. Entonces, cosa que la renta se hace a través de un sistema norteamericano muy novedoso también, que lo que hace es que las intermediarios, ya no haya muchos intermediarios, sino directamente llega a cada persona y pueden alquilar en humano.com, humano www.humano.com, humanofilm. Solo encuentren el humanofilm. Y con eso ahí pueden alquilar, ¿no? Ahí se les indica cómo alquilar y comprar DVD también. Las proyecciones independientes también pueden organizar alguna proyección independiente para su comunidad o para su gente, ¿no?
Eso por un lado, y por otro lado, pues yo me dedico a viajes, o sea, retiros de 10 días en Perú, para poder hacer entender de cómo funcionan esas cosas y un poquito más, sobre todo la autosanación, porque nosotros consideramos que uno está enfermo porque falta la conciencia nada más. O sea, toda la información tenemos, pero no utilizan. Entonces, hacemos para que la gente utilice la información adecuadamente en esos viajes. Y si tienes alguna, digamos, ¿cómo le llaman a esa cosa? Alguna fobia, algo, se te lo saca así. Y entonces practicamos un poco y enseñamos que ella puede sanarse a sí misma, porque de lo contrario pues me van a buscar y con lo que me pueden buscar pues tendrían que hacer una cola de un mes. No me gustaría eso, así que por eso doy herramientas para que la gente a sí mismo se pueda sanar. Que es la mejor manera de enseñar también. Claro, y entonces en esa parte me van a encontrar obviamente en Nicolás Paucar Casino en Facebook. Okay. Así, en Facebook, y ahí tengo las fechas puestas para el 2014, que tengo 8 fechas y con un cupo limitado también de no más de 30 personas. Entonces a veces son muy poquitas los cupos, ¿no? Sí, muy poquitas. Entonces bueno, por esa misma razón pues en el futuro habrá un poquito más de espacio para mucha gente, y por los libros también llegar de otra forma, ¿no? Solo eso, total. Después de eso, no había nada mejor que hacer. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho el tiempo, y ojalá este sea el primero de varios encuentros. Así será. Muchísimas gracias. Y gracias por el jugo de mandarina. Sí, tomen jugo de mandarina y verán que es riquísimo. Muy amable, muchas gracias. Entonces comenzamos. Bueno, como para tener mejor voz. Sí, el secreto es tomen el trago de mandarina. Casero. Háganse una jugo de mandarina casera, y eso les va a permitir tener la sabiduría. Publicidad, y ponemos Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos, analizar.